Muy buenas a todos mis amados hermanos, espero que tengan paz en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Mi nombre es Eliseo, uno de los administradores del canal y de la página de Pentecostalismo Máximo. Hoy vamos a estar haciendo un video que hable sobre la relación que hay y ha habido y continúa entre el pentecostalismo y el fundamentalismo. Ambos movimientos que nacen en el siglo XX, pero que lamentablemente no tienen una buena relación de amistad. Los pentecostales, actualmente y mismo ya hace bastantes décadas, prefirieron, cuando no se los llama como pentecostales, o obviamente como cristianos, la designación de evangélicos, es decir, ni fundamentalistas ni liberales, teológicamente hablando. Ahora, para los que no sepan, ¿qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo nació y nace y tiene su origen como una reacción al liberalismo teológico y a la alta crítica que había permeado la cristiandad y los seminarios en el siglo XIX, específicamente en Norteamérica. Los teólogos R.A. Torrey y A.C. Dixon publicaron panfletos llamados Los Fundamentos. Estos panfletos fueron publicados entre 1910 y 1915. Defendían ampliamente la infalibilidad de las escrituras, la inerrancia, la supremacía, la deidad y concepción virginal de Cristo, su expiación vicaria por nosotros, la resurrección y el retorno físico a la tierra nuevamente de nuestro Señor Jesucristo para estar con su iglesia. Y a pesar de que el pentecostalismo, estos fundamentos hacían parte de la doctrina en sí pentecostal, lamentablemente en 1928 fueron ampliamente rechazados por la Asociación Mundial de Cristianos Fundamentalistas, marcados ampliamente por su preconcepto del cesacionismo específicamente. Entonces, los llamados fundamentalistas hasta el día de hoy presentan resistencia al pentecostalismo. Lamentablemente no ha sido una muy buena reacción la que ha tenido el fundamentalismo con los pentecostales. Y quizás muchos se asombren y vean completamente injusta la crítica que hace el pastor fundamentalista muy marcado como antipentecostal, John MacArthur, hacia los pentecostales. Pero esto no viene de ahora. MacArthur simplemente es el puzzle moderno, por así decirlo, o el puzzle que más controversia y más conocido ha causado con su ataque hacia el pentecostalismo. Pero podemos citar, por ejemplo, a Stanley Horton, teólogo y académico que fue pentecostal, ya partió con el Señor en el año 2014, y él comenta que en su época, cuando apenas surgía la radio, predicadores radicales fundamentalistas, como el pastor, escritor, teólogo, pastor de una iglesia presbiteriana, Donald Gray Barnhouse, insistían en criticar a los pentecostales y empezó él una lucha para específicamente que se los designara a los pentecostales como él los denominaba, es decir, el pueblo del diablo. Esta era la reacción que tenía el fundamentalismo contra el pentecostalismo, lamentablemente. Ahora bien, la creencia, mis amados hermanos, antimoderna del pentecostalismo no debe confundirse con el fundamentalismo. Esto se debe a que específicamente el fundamentalismo es una reacción moderna al liberalismo teológico. El fundamentalismo se ve a sí mismo como más radical mismo que el propio liberalismo teológico. Y en esto concuerda
Karen Armstrong, historiadora muy de renombre, una gran académica, en la cual ella habla de que el fundamentalismo coexiste con el liberalismo, dice, y el secularismo agresivo en una reacción simbiótica. Y cuando es atacado, y cuando ataca, invariablemente se vuelve más radical y exacerbado. Así nosotros podemos observar por qué esta reacción del fundamentalismo, por qué levantan esta bandera proclamándose dueños de la sana doctrina, y a causa de ello todos aquellos que no estén a favor de ellos son enemigos, no de ellos como movimiento, y del cual uno puede decir, a pesar de las diferencias, hay una convivencia pacífica, sino que ellos declaran a aquellos que no estén a favor de lo que ellos proclaman como enemigos de la cristiandad. Y esto es un grave problema. Al mismo tiempo, Armstrong señala otras diferencias muy importantes entre estas dos corrientes, entre estos dos movimientos que son el pentecostalismo y el fundamentalismo. Abro cita. Armstrong dice: a medida que los fundamentalistas desarrollaron su fe moderna, los pentecostales desarrollaron una visión posmoderna que respondía al rechazo popular a la modernidad racional de la Ilustración. Mientras los fundamentalistas regresaban a lo que consideraban la base doctrinal del cristianismo, los pentecostales, que no se interesaban por los dogmas, retrocedían a un nivel más fundamental, la esencia de la religiosidad primitiva que va más allá de las formulaciones de un credo. Mientras que los fundamentalistas creían en la palabra de las Escrituras, los pentecostales desdeñaban el lenguaje que, como siempre ha subrayado los místicos, no podía expresar adecuadamente la realidad existente más allá de los conceptos y la razón. Su discurso religioso no era el logos de los fundamentalistas, pero iba más allá de las palabras. Los pentecostales hablaban en lenguas, convencidos de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos del mismo modo que descendió sobre los apóstoles de Jesús en la fiesta judía de Pentecostés, cuando la presencia divina se manifestó en lenguas de fuego y dio a los apóstoles el don de hablar en lenguas extranjeras. Vamos a recapitular un poquito esto que menciona Armstrong. Ella menciona que nosotros como pentecostales, en comparación con el fundamentalismo, que el fundamentalismo desarrolla una crítica hacia el liberalismo teológico partiendo de la misma modernidad, los pentecostales lo que hacen es ir más allá y tener una visión desarrollada posmoderna, que iba en contra de la racionalidad de la Ilustración. Ahora, con posmodernismo no queremos decir lo mismo con esta visión posmoderna, y esto lo vamos a ver en el último video de esta sección de 3, este es el primero, sobre el pentecostalismo y el liberalismo, y al mismo tiempo, que va a ser el último, el pentecostalismo y la posmodernidad, y ahí podrán ver las diferencias. Así que antes de acusar, antes de criticar, tengan paciencia. Pero al mismo tiempo dice que los fundamentalistas regresaban a la base doctrinal más fundamental, es decir, a las doctrinas esenciales de la fe cristiana, como por ejemplo lo es la encarnación de Cristo por medio del nacimiento virginal, Dios siendo hombre, la infalibilidad de las Escrituras, su inerrancia, su supremacía, etc., su muerte, resurrección y pronto regreso. Los pentecostales, más allá además de que aceptaban eso, los mismos postulados que los fundamentalistas, los pentecostales los aceptaban, ellos iban más allá y ellos decían que está bien, sí, lo aceptamos y es una realidad patente en las Escrituras, pero nosotros vamos a ir más allá. Ellos, como dice Armstrong, iban a una fe más fundamental, que era la esencia de la religiosidad primitiva, que iba más allá de las formulaciones de un credo. Es decir, volvamos a Pentecostés, volvamos a cómo actuaba la iglesia primitiva en el poder del Espíritu Santo.
Las doctrinas son necesarias y esenciales, las creemos, pero no podemos olvidar esa espiritualidad. Por eso es que, siguiendo con lo que dice Armstrong, los fundamentalistas creían en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras. Y los pentecostales desdeñaban el lenguaje que, como siempre ha subrayado los místicos, no podían expresar adecuadamente la realidad existente en los conceptos y la razón. Es decir, para un pentecostal estaba perfecto creer en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios habla a mi vida, me transforma. Por eso es que la hermenéutica pentecostal va a ser una hermenéutica que se va a identificar mucho con los personajes de los textos. Por poner un ejemplo, Robert P. Menzies va a decir lo consiguiente en su libro Pentecostés, y que el pentecostal es alguien que ve las historias de hechos y se siente reflejado. Ve, por ejemplo, que Elías era un hombre que era usado y vivía en el fuego del Espíritu, pero que al mismo tiempo era un hombre sujeto a pasiones. Y el pentecostal se identifica con los personajes y enseguida tiene como premisa que aquello que fue dictado, aquella forma de actuar de la iglesia primitiva también puede ser adecuada para mi vida. Al mismo tiempo, de la misma forma en que la iglesia era una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que vivía por lo que el Espíritu decía, entonces el pentecostal va a decir: yo quiero que el Espíritu Santo domine mi vida. Entonces, su discurso religioso no era el logo de los fundamentalistas, pero iba más allá de las palabras. Los pentecostales hablaban en lenguas, convencidos de que el Espíritu Santo había descendido en ellos, como sucedió en Pentecostés. Lo mismo que estaba refiriéndome hace un ratito. Los primeros pentecostales eran considerados restauracionistas. Ellos creían que, como toda la literatura que había en aquel entonces era cesacionista, Moisés Carvalho va a decir, un académico pentecostal y un teólogo asambleano, va a decir que en la época en que nace y irrumpe el pentecostalismo, toda la literatura que había era cesacionista, porque los mismos cesacionistas, que eran historiadores, como eran cesacionistas, tenían ese preconcepto, y cuando ocurría algún avivamiento ellos no lo registraban o no lo transferían con las mismas palabras. Por eso, y a raíz de eso, es que hay todo un revisionismo histórico con el tema de los dones, que es insostenible actualmente para los cesacionistas. Dicho sea de paso, a causa de esto, ellos seguían una perspectiva teológica de la lluvia tardía, en la cual la primera lluvia había descendido en Pentecostés, pero la lluvia tardía vendría y acababa de venir en el avivamiento pentecostal. Con el pasar del tiempo, los pentecostales fueron alejándose de esta perspectiva para, obviamente, creer que siempre ha habido dones. Pero esta es la razón. Tengo un video en el canal específicamente hablando sobre esta cuestión de que los primeros pentecostales eran como cesacionistas. Así que bien, mis amados hermanos, ¿cuál es el foco de este video? Es una lástima que muchos pentecostales, especialmente desde la década de 1980 para acá, hayan abrazado el fundamentalismo como digno del cristianismo pentecostal. El fundamentalismo es, en el fondo, mis amados hermanos, una amenaza para el pentecostalismo, como lo es al mismo tiempo el liberalismo teológico. El fundamentalismo es más sutil, porque aparentemente trata de plantear y cultivar la ortodoxia cristiana, pero sofoca la fe pentecostal con su racionalismo, con su tendencia cesacionista y su espíritu sectario. El pentecostalismo, si se vuelve sectario, mis amados hermanos, presten muy bien, mucha atención a esto. Si el pentecostalismo se vuelve sectario, seguramente morirá. Porque la creencia pentecostal apuesta por la libertad del espíritu. Es lo que el Espíritu diga, lo que el Espíritu nos guíe por medio de su palabra, por medio de los dones para edificación.
somos todos hermanos. Por eso esta cuestión de la pentecostalidad. Por lo tanto, el pentecostalismo como fe antimoderna triunfa sobre el fundamentalismo y el liberalismo. En este sentido, el pentecostalismo es una manifestación evangélica incluso anterior al evangelicalismo, mientras que el predicador modernista niega lo sobrenatural, mis amados hermanos, el pentecostal enfatiza al Cristo poderoso en el discurso y la práctica. Así que, mis amados hermanos, este ha sido el video del día de hoy. Recuerden dejar su like, comentar si quieren que hablemos de algún tema en particular. No se olviden suscribirse y recuerden siempre darle like a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video nuevo. En la descripción al mismo tiempo tendrán las fuentes que he citado para que puedan estar tranquilos con lo que he hablado, en el cual hay fundamentos para que el fundamentalismo no se añada o no termine metiéndose más en el pentecostalismo. Así que recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con su Espíritu Santo y está pronto por regresar. Dios los bendiga.